Bueno, buenos días a todos. Vamos de nuevo, parece que no hay muy buenos días el día de hoy. Está un poquito fresco, pero hay mucho sol, así que podemos decir buenos días. Ahí está, ahora sí, es lindo ver la iglesia casi llena, es lindo ver a los chicos en la iglesia, ¿no? Sabemos la importancia y yo soy un fiel testigo de eso, que desde que la niñez, lo que aprendemos en la niñez, nos queda y nos impacta hasta el último día de nuestra vida. Así que es hermoso poder ver a los nenes y es hermoso que vos puedas traer a los tuyos. Y no solo a los tuyos, sino a los del vecino, a los del barrio. Así que es un lindo esfuerzo y no me alcanzan las palabras para darle suficiente énfasis de la importancia de que el niño tenga contacto con el Evangelio desde chiquito. Así que bueno, hecho esta introducción, como decía Seba, el tema del mes es debemos ser, y la palabra deber ya dice todo, ¿no? La palabra deber me habla de una obligación. A los que les gustan las películas de guerra, siempre que el soldado cumple la misión y lo quieren felicitar, el soldado que dice, he cumplido mi deber. Es la frase, ¿no? Porque es simplemente eso, es una acción que se tiene que hacer. No existe la opción de no hacerlo. Y si el soldado en la batalla tiene que enfrentar a los enemigos y su vida corre riesgo, lo tiene que hacer. No es una opción. Es algo que se tiene que hacer y punto. Es el deber. Ahí el policía tiene un deber y lo tiene que cumplir. No hay muchas opciones. Está para servir y tiene que hacer eso. Entonces, debemos. Debemos ser, debemos ser. ¿Y qué debemos ser? El día de hoy nos toca, como bien decía Seba, en 2 Timoteo. Si quieren pueden ir abriendo su Biblia. El libro de 2 Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2. Y lo que nos toca ver este domingo es que debemos ser idóneos para enseñar. Y vamos a leer el libro, el capítulo 2, del versículo 2 de 2 Timoteo. Dice segunda. ¿Segunda qué? Muy bien, segunda epístola, segunda carta, epístola y carta son sinónimos. Y lo primero que tenemos que saber es que esta es una carta. En la Biblia, en esta biblioteca de libros que tenemos aquí en nuestras manos, tenemos un montón de géneros literarios, tenemos un montón de libros, algunos como lo que acabamos de hacer recién, como los salmos, que son alabanzas a Dios, otros son libros de sabiduría, otros son libros de crónicas, de historias, otros son libros sapienciales que transmiten una sabiduría, otros son libros proféticos, y este en particular es una carta. Y como toda carta, tiene un remitente y un destinatario. ¿Alguno escribió alguna vez una carta? Yo creo que los más cercanos a mi generación están como sorprendidos, porque en un sobre dice, ¿qué es eso? El email, ¿no? Ahora, en toda carta obviamente está el mensaje que queremos transmitir, porque por algo escribimos la carta, pero toda carta tiene un remitente y un destinatario. Y en este caso es la segunda carta, o sea que hubo una primera, que sería bueno que la puedan leer, no lo vamos a hacer hoy por cuestiones de tiempo. La segunda carta del remitente de Pablo, la persona que está interesada en enviar un mensaje hacia el destinatario. Y ese destinatario es Timoteo. Entonces, para entender un poco mejor estos 2 versículos que vamos a leer hoy, vamos a tener que conocer un poco más al remitente y al destinatario. El primero, como dije, el que envía la carta es Pablo, ¿no? ¿Y qué ven ahí? Ven un hombre mayor, ¿no? Pelado, barbudo. Pablo ya era anciano cuando escribe esta carta. Y hablar de Pablo por ahí te suene familiar, porque lo sentiste nombrar, lo leíste en la Biblia, pero en este caso particular ya en un contexto muy específico. Aprovecho, no tengo acciones en Netflix ni en la película, Pablo Apóstol de Jesucristo, pero recomiendo que la vean, la pueden googlear si no está en Netflix. Pablo Apóstol de Jesucristo, la vimos con los jóvenes y adolescentes este año. Es una película que muestra perfectamente el contexto en el cual se está escribiendo esta carta. Y acá Pablo, justamente saca la imagen de esa película, se encontraba en algunas situaciones particulares. En primer lugar, estaba como prisionero. Estaba preso en un calabozo, solo, abandonado, donde no tenía ningún contacto con nadie más que con los carceleros. Y en ese contexto, Pablo escribe esta carta. Y era prisionero y estaba como todo prisionero en soledad, separado de sus amigos, de sus hermanos, de su amada familia que era la iglesia.
estaba esperando su ejecución. No solo estaba prisionero, sino ya estaba esperando la orden para ser ejecutado. Y esto, a medida que lo vayamos leyendo, y si leen la carta con detenimiento de 2 Timoteo, y vamos a hablar quién era Timoteo, pero estaba animado por él. Por otro lado, también mencionó a Onesíforo, que fue fiel en sus prisiones y no se avergonzaba de él. Pero también, como todo siervo de Dios, como todo pastor, tenía el sinsabor de que muchas veces era defraudado por otro. Y quizás de manera directa o quizás simplemente por el hecho que negaban el Evangelio. Ahí mismo en el capítulo 1, gracias Edwin, esto es oro puro. Se me seca la garganta y estoy al horno. Bueno, bien, entonces es importante entender que en ese momento no solo Pablo cargaba con la situación horrible que es estar preso, con la situación muy difícil que es tener la orden de ser ejecutado a muerte y saber que tu muerte está próxima. No sabes la fecha, pero sabes que en cualquier momento va a suceder. Que solo depende de que una persona dé la orden y listo, tu vida ya tiene su fin. Y es ahí donde Pablo, en ese contexto, necesitaba que algunos hermanos de Asia comparecieran y testificaran en su favor. ¿Y qué pasó? No se presentaron. No sabemos si no pudieron, si no quisieron, pero en ese momento Pablo también en el capítulo 1 menciona a 2 hermanos que en ese momento lo defraudaron. Y en medio de ese contexto, no solamente estaba la prisión, no solamente su vida estaba llegando a su fin, no solamente estaba sufriendo ser defraudado por hermanos que él había depositado su vida, sino también que la iglesia estaba siendo perseguida. Nerón prendió fuego la ciudad y ¿a quién le echó la culpa? Al chivo expiatorio más fácil, ¿no? En ese momento, que eran los cristianos. Y a partir de eso empezó una persecución mucho más fuerte contra la iglesia, donde los cristianos se llevaban al circo romano y eran despedazados por los animales salvajes que ponían ahí. Es interesante también leer El mártir de las catacumbas, otro libro que habla mucho de este contexto. Eh, y en ese contexto estaba viendo la iglesia, y él llevaba la carga de la iglesia, porque él era una de las cabezas de la iglesia. Él es la persona que estaba transmitiendo un mensaje y que a la vez ese mensaje estaba haciendo que muchos de las personas y de los hermanos que le habían enseñado la palabra y que le había llegado el evangelio murieran. Y estaban muriendo, y estaban en situaciones extremas, y todos ¿a quién miraban? A Pablo. Porque Pablo era la cabeza, Pablo era el referente. Pablo tenía que llevar la carga de la iglesia en ese momento. Y como si no fuera poco, enfrentaba falsas doctrinas. La iglesia, lamentablemente, estaba siendo distorsionada de manera muy clara y muy evidente por medio de distintas enseñanzas, por medio de inmolaridades, por medio de enseñanzas, no sé, estaban los judaizantes que querían traer las costumbres y religión judía al cristianismo, estaban los gnósticos que se enfocaban en una visión más filosófica del evangelio, pensando en lo material, que lo material era algo malo y lo espiritual era algo bueno, y había un montón de otras cosas más dando vuelta. Y Pablo, que tenía que estar pensando en la organización de la iglesia, tenía que estar pensando en que los hermanos se mantuvieran firmes en el Señor de la persecución, tenía que lidiar contra aquellos falsos maestros que estaban llevando por la iglesia en un camino equivocado, tenía que llevar su propia carga, su propia cruz, estaba en una cárcel, tenía las horas contadas. Esa carga, ese sentimiento estaba en el corazón y en la mente de Pablo al escribir esta carta. Y por eso escribe esta carta. Y esta carta no solamente, como dije, tiene un remitente, sino tiene un destinatario. Ahí lo tenemos a Tevi. No, es Timoteo. Tiene un aire a Tevi, ¿no? Busqué la imagen en Google Timoteo y me salió esto. Pero bueno, es Timoteo, créanme, no es Tevi. Y hay algunas características de Timoteo. Era un joven fiel. Era joven. Pablo le tuvo que escribir que nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Y Timoteo era un ejemplo, era de buen testimonio, era una persona que era un creyente fiel. Pero como todo creyente, sobre todo joven, necesitaba ser animado. Pablo le dice que no se avergüence del evangelio. Y también es curioso que Pablo le recomienda
que tomara un poquito de vino en las comidas porque no sabemos bien exactamente qué enfermedad tenía, pero padecía de muchas enfermedades. Y era una persona que tenía una salud endeble. Y ese también era Timoteo, tenía una fe sincera, era un fiel colaborador de Pablo, había estado con él en Macedonia y Acaya, en el tercer viaje misionero de Pablo, había compartido la primera misión de Pablo, estuvo ahí Timoteo, era un fiel colaborador, estaba en las buenas, pero también estaba en las malas, era alguien en quien Pablo depositaba su confianza. Por último, enfrentaba lo mismo que enfrentaba Pablo, las falsas doctrinas, la persecución, el rechazo que tenía el mundo hacia la iglesia. Y es importante entender algo más, ¿no? No solamente entender quién era el remitente, el destinatario, quién era Pablo, quién era Timoteo, sino entender su relación. Y si vamos al versículo 1 del capítulo 2, ahí les pido que me acompañen en la lectura. En el capítulo 1, Pablo recuerda momentos vividos con Timoteo, resalta su fidelidad, habla de esto que les mencionabas, de la traición de algunos, del ejemplo de otros, y después de todo eso, el versículo 1 dice lo siguiente: tú, pues, hijo mío. Y ese tú, pues, está diciendo, más allá de lo que haya hecho tal o cual, más allá de lo que esté viviendo, más allá de todas las circunstancias, de todo lo que veas a tu alrededor, tú, pues, está haciendo un contraste, está diciendo, lo que importa acá sos vos, y lo que yo quiero que vos hagas y lo que yo te quiero transmitir. Entonces, tú, pues, hijo mío. Y esta palabra, hijo mío, habla de un amor entrañable. Para Pablo, Timoteo era su hijo espiritual. Yo no tengo hijos, pero el que tiene hijos sabe el vínculo tan personal y particular que uno tiene con su hijo, el amor tan grande que siente. Y los padres quieren al mismo tiempo aconsejar, cuidar, animar, todo junto a los hijos, ¿no? A veces cuando uno salía en la mañana, mi mamá me quería hacer el desayuno, poner el abrigo, no hables con nadie, pero hablá así, tratá bien al profesor, pero si alguien te dice algo malo, y como te tiraba una serie de consejos todos juntos, y lo hacía porque quería transmitirme, quería que esté seguro, pero a la vez también quería que esa seguridad no me genere temor y pueda yo emprender las cosas que tengo que hacer. Todas esas emociones que tiene un padre, una madre, ese amor entrañable, ese deseo de que su hijo le vaya bien, pero a la vez sabe que va a enfrentar problemas, pero a la vez tiene que animarlo para que eso no lo detenga. Toda esa emocionalidad, todos esos pensamientos que padres y madres tienen por su hijo, eso mismo era lo que estaba teniendo Pablo en este momento con su hijo espiritual, con Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta palabra esfuérzate quizás podemos pensarla mejor como fortalécete, como mantenete empapado del poder y de la gracia de Dios. En términos más modernos, mantenete en conexión con Dios, mantenete fortalecido en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora le voy a pedir que pasemos a la siguiente diapositiva. Y ya con esto podemos tener una afirmación sencilla de que uno de los principales o el principal objetivo de escribirse esta carta era que Pablo tenía como propósito principal exhortar a Timoteo, exhortar es animar, estimular a Timoteo en el mantenimiento de la fe frente a las muchas desviaciones que se estaban produciendo. Pasamos a la siguiente, y es ahí donde, después de toda esta introducción que hicimos, llega el pasaje o los versículos que vamos a leer el día de hoy. El versículo 1 ya lo leímos, y el versículo 2 va a ser el foco de esta mañana, que dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí verán, en el versículo puse mucho colorcito. No es para que quede lindo, es porque nos va a servir de guía para analizar y para entender un poco más el significado que quiere transmitir Pablo con estas palabras. Primero, Pablo quiere transmitir un mensaje. Pablo le está escribiendo en este momento a Timoteo para transmitirle un mensaje. Y el mensaje es esto: lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí. Y el mensaje justamente que debía
transmitir Timoteo y el mensaje por el cual nosotros tenemos que velar y tratar de transmitir es lo que en este caso Timoteo había oído de Pablo. Ahora vos decís, qué agrandado Pablo, ¿eh? Él quería que hagan lo que quiere. No, la realidad está ahí en el versículo que pueden leer, no sé si llega a leer, en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Pablo ahí explica que la revelación que él recibió es directa de Cristo. La palabra apóstol, Pablo era un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué era un apóstol? Porque tuvo un contacto directo con Cristo, como lo tuvieron los 12, y también son los 12 apóstoles. Pablo lo tuvo por medio de un encuentro que tuvo en camino a Damasco, quizás ya conocen la historia, donde es transformado. Y claramente esto nos lleva a entender y a darnos cuenta que apóstoles son aquellos que tuvieron un contacto estrecho con el Señor. Así que si ves algún apóstol o alguno que se autoproclama apóstol, no le creas, porque probablemente, te diría seguramente, no tuvo un contacto directo como tuvo Pablo y tuvo la revelación directa de Cristo. Y eso que has oído de mí, que le está diciendo Pablo a Timoteo, no es ni más ni menos que las palabras de Cristo. No es ni más ni menos que el evangelio del mensaje, el mensaje de salvación. Entonces, el mensaje es el evangelio. Y cantábamos hace un tiempito nada más varias canciones relacionadas con la voz de Dios, ¿no? Y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa cadena que quería trazar Pablo, quería decirle a Timoteo, esto que vos oíste de mí, que yo te comuniqué, lo mismo que Cristo me comunique a mí, esto es el mensaje que vos tenés que transmitir, lo que has oído de mí. Y ahí hay una imagen. Hay una imagen de una persona que está en rojo y hay como grupitos de personas que lo señalan, ¿no? Y se nota como que está bajo presión. Y hay una pregunta muy simple y muy concreta que esta porción de la palabra nos hace reflexionar y pensar. ¿A quién estamos oyendo? ¿Qué mensaje es el que estamos escuchando? Y vos me decís, pero bueno, no sé, yo creo en el Evangelio. Sí, pero te voy a proponer que pienses y reflexiones un poquito más para ver si verdaderamente lo que vos estás oyendo esto es el Evangelio. Ahí hay distintos grupos, ¿no? Y puede ser, no sé, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos, los compañeros del trabajo, los vecinos, los amigos. ¿Qué influencia tienen sobre vos? Cuando a la hora que tenés que tomar una decisión, ¿es la palabra de Dios, el mensaje de salvación, la doctrina que está contenida en este libro, lo que dirige, lo que comanda tus acciones? Para ser aún más práctico, estamos en la era digital. ¿Qué canales de YouTube estás suscrito? En tu playlist, en tu lista de reproducción de música, de canciones, ¿qué temas hay en esa lista? ¿A quién seguís en Twitter, en Instagram, en Facebook? ¿Quiénes son las personas que vos escuchás cuando vas en el auto y prendés la radio? ¿Quién estás escuchando cuando prendés la radio? Cuando prendés la tele y siempre la tele recuerda el último canal que tenías prendido, ¿no? Entonces prendés la tele y aparece un canal. ¿Qué canal aparece? Porque eso es lo que estás oyendo. Acá yo te puedo decir que leo la palabra de Dios, vos me podés decir que es lo mismo, pero la realidad está ahí, en el día a día, en lo concreto. ¿Tenés un tiempo para callar todas las voces de tu alrededor e ir a la fuente, al origen del mensaje que es la palabra de Dios? Porque si no conocemos el mensaje, todo lo que vamos a hablar de acá para adelante es una pérdida de tiempo. Lo que has oído de mí es eso lo que tenemos que transmitir. Continuamos. No solamente el mensaje es Cristo, sino el mensaje debe ser comprobable. Y ahí dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Y por qué es importante esta palabra que pone ahí Pablo? Porque es ante muchos testigos. ¿Y a qué se refiere? Que durante mucho tiempo en su ministerio, en distintos lugares, ante diferentes personas, ante otros creyentes, Pablo estuvo transmitiendo una y otra vez el mismo mensaje. Era una forma de decirle a Timoteo para que entendiera que el mensaje debía mantener su integridad. No podía
él decir lo que quería. No podía decir, ni siquiera se lo pidió Pablo que dijera lo que ellos hablaron en privado. Él le estaba pidiendo que dijera lo que ya un grupo de hermanos había escuchado. ¿Por qué? Porque no tenían, como hoy tenemos el canon bíblico, no tenían la Biblia como la conocemos hoy. Ya circulaban escritos, pero la doctrina del Evangelio estaba, por así decirlo, en formación. No porque el Evangelio necesitara ser completado, sino porque era desconocido. Y como ahora Pablo estaba compartiendo un mensaje, se podía levantar uno cualquiera y decir, yo hablo en nombre de Dios y decía lo que quería. Y Timoteo no podía caer en este error. Entonces, ante muchos testigos, lo que está queriendo decir, ese mensaje que hablamos, que las personas conocen, que los creyentes conocen, ese es el mensaje que vos tenés que transmitir. Y esto nos habla de que nuestro mensaje, nuestra predicación, nuestra vida, debe transmitir el mensaje, un mensaje comprobable. Ahí ven que hay muchas personas con una nubecita, ¿no? Muchas veces vivimos la vida cristiana en base a opiniones. Lo que dijo el pastor tal, lo que dije yo, lo que dice mi mamá, lo que dice mi esposo, mi mujer. Y está todo bárbaro, pero lo único relevante es si eso se sujeta a la verdad de la palabra de Dios. Si alguien enseña a quien sea algo que va en contra de la palabra de Dios, lo puedes ignorar completamente. Porque esta es la verdad. Este es el tamiz por el cual tiene que pasar cada pensamiento, cada acción, cada cosa que vos hagas. Si cuando pasa por el tamiz, cuando pasa por el filtro, se queda, desprecialo, desechalo, ignoralo. Ahora, lo que cae, lo que verdaderamente pasa al filtro de la palabra, ese es el mensaje que vos tenés que transmitir. Seguimos. El mensaje es Cristo, el mensaje debe ser comprobable y el mensaje debe ser transmitido de manera completa. Ahí dice, esto encarga, pero sobre todo me quiero quedar con esta palabra, esto. También lo podemos decir, estas cosas. Y estas cosas se refiere justamente a todos estos discursos, estas predicaciones, si queremos decirle, estas exposiciones que tuvo Pablo a lo largo del tiempo. Y lo que le estaba diciendo a Timoteo, que comparta todo eso, no una parte, no lo que habló en Macedonia, no lo que habló una tarde, la completitud del mensaje. Y es importante que a la hora de vivir la vida cristiana, que a la hora de leer la palabra tengamos y entendamos el mensaje completo. No podemos permitirnos conocer la Biblia a medias. No podemos permitirnos ser perezosos y no leer la palabra de Dios. No podemos permitirnos usar la palabra de Dios como un medio para justificar nuestros hechos. Muchas veces conocemos la palabra de Dios y nos quedamos con una parte que más o menos la acomodamos y justifica nuestras acciones. Pero eso está mal porque es incompleto. Muchas veces nuestros intereses se chocan con la palabra de Dios y hacemos lo que está ahí. ¿Se ve en la imagen? ¿Se llega a apreciar? ¿Cómo está la Biblia? Cortada. Eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. Vivimos el Evangelio con las porciones de la Biblia que nos convienen, que nos sientan a gusto, que nos hacen bien. Y acá al hermano Levítico le parecía aburrido, así que dejó un agujero en Levítico y dijo, yo no lo voy a leer. Mucha ceremonia, no entiendo. Ahora, esto lo digo un poco en broma, pero ahora hablando un poco más en serio. ¿Vos sos consciente que cuando vos sos selectivo con la palabra de Dios estás haciendo esto? Estás cortando la palabra de Dios, le estás sacando capítulos al libro de Timoteo, por ejemplo. Quizás, si sos más de la tendencia de seguir la norma, cuando llega el momento de que Cristo tuvo que mirar a las multitudes y los vio como ovejas sin pastor, o cuando llega el Padre Nuestro y dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende, quizá no te gusta escucharlo, porque vos decís, no, pero qué, o sea, yo hice la cosa bien, ¿por qué tengo que perdonarlo? Y no nos gusta, y esa parte la sacamos. O quizás tener la tendencia de ver solo la gracia de Dios. Y cuando llega Apocalipsis y Cristo habla a las iglesias y dice, porque no eres frío ni caliente, te escupiré de mi boca, nos asusta y decimos, bueno, ¿cómo Dios va a decir eso? Si Dios es gracia, Dios es amor. Porque queremos acomodar el mensaje a nuestra visión, a nuestra perspectiva, a nuestra propia opinión. El mensaje está completo en la palabra de Dios. No necesitas ni más ni menos que eso. La primera pregunta, ¿conocés la palabra? Porque si no conoces la palabra, cuando llega un momento de crisis, cuando veas una injusticia, cuando veas un momento que no mereces, cuando veas a un justo sufrir,
no vas a saber qué hacer porque no leíste el libro de Job. Cuando tengas que tomar una decisión práctica en tu vida y vas a estar haciéndolo constantemente, no vas a saber qué hacer porque no leíste el libro de Proverbios y viste cada uno de los consejos. La palabra de Dios la tenés que leer entera. Nunca vas a entender el dolor que hay en el corazón de Dios por tu pecado si no lees el libro de Oseas. Hay un montón de cosas en la palabra de Dios que tenés que saber y hay un montón de cosas por sobre todo que tenés que vivir. Porque la Biblia no se aprende, la Biblia se entiende. La Biblia la tenés que comer toda junta, leerla toda, pero solo la vas a llegar a comprender por medio de la experiencia. Y eso es lo que va a dejar huella en tu vida. Porque cuando llegue el momento de la prueba, de la dificultad, aún los momentos alegres, va a venir un versículo, va a venir una historia, y ese mensaje que lo tenías en la mente se va a grabar en tu corazón, y vas a entender lo que quiso decir Dios a través de ese escritor. Es por eso que la palabra de Dios, el mensaje, debe ser transmitido de manera completa. Continuamos. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y dice, encarga a hombres fieles. Y ahí hay una imagen. ¿Qué imagen hay? A ver si se dan cuenta. La posta, muy bien. Hace poco tuvimos las Olimpiadas, hay una disciplina que es carrera por equipos, ¿no? Y corren 4 integrantes de cada país. ¿Y qué se hace? ¿Se le entrega qué? Tiene un nombre. ¿Qué se le entrega? El palito ese, ¿cómo se llama? El testimonio, muy bien. ¿Y qué pasa si cuando va corriendo uno y se lo está por dar ahí, como ven en ese momento, se cae el palo, se cae el testimonio? ¿Qué pasa? Pierde, no puede seguir la carrera, ya está, quedaron afuera. Y es este mismo sentido que Pablo le quiere dar a Timoteo. Este mensaje, que no solamente lo enseñó, que no solamente es una doctrina, sino es la vida misma de Pablo puesta a disposición y teniendo el contexto de que Pablo estaba a punto de ser ejecutado, Pablo quería encargárselo a Timoteo. Y quería encargárselo con la misma urgencia que ese corredor va en la Olimpiada y le entrega el testimonio y con la misma seguridad. Ese testimonio, ese mensaje debía ser preservado. Y corría el riesgo, por todo lo que ya expliqué antes, que ese mensaje fuera adulterado. ¿Y qué pasaría si ese mensaje se cayera? Si ese mensaje se perdiera. Si cuando Pablo muriera, el único que conociera ese mensaje fue él. Si cuando Timoteo muriera, el único que entendiera ese mensaje fuera él. Por eso, para preservar ese mensaje, para que trascienda en el tiempo, debía ser depositado en otra persona. Por eso, Pablo le encomienda a Timoteo, encarga a hombres fieles. Debe ser depositado como un tesoro en el receptor. El fin es la preservación para su futura entrega. Y es importante entender que a la hora de que transmitimos el Evangelio, a la hora que vivimos nuestra vida, tenemos que entender que estamos delante de un tesoro. ¿Es la palabra de Dios un tesoro para tu vida? ¿Es algo que vos querés preservar? ¿Es algo que vos deseás que todos conozcan y que perdure en el tiempo? Hoy tenemos la palabra de Dios, en su momento no la tenían, pero de todas formas, ¿es un tesoro lo que vos tenés en tus manos? ¿Así lo apreciás? ¿Así lo sentís? Cuando vos transmitís la palabra de Dios, ¿tenés ese deseo de que la otra persona pueda comprender y sentir lo mismo que vos sentís por la palabra? De esa forma debía Pablo encargar el mensaje a Timoteo. Continuamos. Encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Y qué quiere decir esta palabra fieles, no? Esta palabra fiel me habla de una persona, en primer lugar, no se refiere solamente a hombres, al género masculino, incluye tanto a hombres como mujeres, así que esto nos corre a todos. Y dice, está bajo el control del Espíritu Santo, es una persona que es digna de confianza, que es de buen testimonio, que es fiel al mensaje, fidedigna, verdadera y auténtica. Ahí puse una imagen para que transmitiera este concepto. ¿Qué ven ahí, en la imagen que se ve a su izquierda, abajo? Más fuerte que no escucho. Reflejo, muy bien. ¿Qué está reflejando ahí? Vemos un arbolito, no sé. Se ve lindo, ¿no? Bueno, una persona fiel es eso. No es ni más ni menos que eso. Una persona que refleja
el mensaje que quiere transmitir, que transmite, si se quiere, una copia del original, que no hay variación, ahí se ve el reflejo y se ve exactamente igual que en el mar que la imagen que está reflejando, ¿no? No se ve una distorsión, no se ve borroso, se ve absolutamente claro. Eso es un hombre fiel, eso es una mujer fiel, una persona que se esfuerza por transmitir el mensaje de la manera más pura, más clara y más similar al mensaje que recibió. No lo modifica, no lo acomoda, no lo trata de embellecer, simplemente lo transmite tal como lo recibió. Un hombre fiel es un reflejo de Cristo. Un hombre fiel es un reflejo de la enseñanza, de la doctrina, en este caso de los apóstoles. Un hombre fiel, una mujer fiel, es una persona que está hecha conforme a la imagen de Cristo. ¿Sos un hombre o una mujer fiel? Cuando las personas ven tu vida, ¿ven eso? ¿Ven la imagen de Cristo reflejada? En segundo lugar, dice que tienen que ser idóneos. Y la palabra idóneos da la idea de alguien competente, alguien preparado, alguien digno de confianza. Y me gusta esta acepción de la palabra, que es como que te da la idea de que una persona que ha sido fiel, que ha reflejado a Cristo durante su vida y que se ha propuesto en obediencia obedecer a Dios, es una persona que es idónea, que está capacitada. Esa felicidad le da la aptitud y la competencia para enseñar. Es esa fidelidad. Es como que la fruta ya llegó a su punto y ya está lista para ser consumida, ya está madura. Es un poquito esa idea la persona idónea. Es la persona que ya transcurrió cierto camino y se encuentra preparado para lo que tiene que hacer. Ahí puso una fruta, ¿no? Esa fruta, esa manzanita se ve que ya está a punto, ¿no? Y nuestra vida debe ser así. Nuestra vida debe ser un esfuerzo permanente para mostrarnos idóneos, pero no para mostrarnos idóneos a las personas, para mostrarnos idóneos a Dios. Y que Dios vea nuestra vida y diga, la verdad, estoy tranquilo con Martín. La verdad, estoy tranquilo con Graciela, estoy tranquilo con Rosita, estoy tranquilo con Edu, porque yo sé que van a reflejar el mensaje, que van a ser competentes y que están listos, lo pueden hacer. Por eso a estas personas yo le encargo esta tarea. Y tomando este encargo también sería bueno que pienses, ¿no? ¿Estás preparado para la tarea que estás haciendo? Dios quiere que cumplas un rol en la iglesia. ¿Lo estás haciendo? Si ya lo haces, te pregunto, ¿estás siendo fiel? ¿Estás reflejando el mensaje de manera textual, de manera idéntica al original? ¿Lo estás haciendo de forma tal, en esforzándote para que vos estés preparado para hacerlo? ¿Te capacitas? ¿Tenés una vida de obediencia? ¿Sos una persona sujeta al Espíritu Santo? Porque si tenés un ministerio, tenés una responsabilidad y no lo sos, déjame decirte que como ese reflejo que ves ahí es hermoso, el mensaje que vas a transmitir va a ser un mensaje distorsionado. Esa imagen de arbolito que va a ir se va a transformar en un montículo de tierra. Y el que lo va a ver va a decir, ah, mirá qué linda montanita. Pero no, era un árbol, era un arbusto. Tenemos que entender la responsabilidad que tenemos y que el mensaje que tenemos debe ser depositado, recibido por personas fieles y personas idóneas. Continuamos, ya llegando al final del versículo y al final de este mensaje. Dice, nuevamente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a otros. Y acá llegamos a la enseñanza finalmente, ¿no? Ahora, ¿cuál era el propósito de todas estas instrucciones que le estaba dando Pablo? El propósito final era para que el mensaje del Evangelio trascendiera en el tiempo, que no tuviera fecha de caducidad, que no tuviera fecha de vencimiento, que se extendiera a lo largo del tiempo, pero que se extendiera también hasta lo último de la tierra, que llegara hasta el último rincón de la tierra, hasta el último minuto de la tierra. Esa era la visión de Pablo. Y no era algo tan sencillo. Nosotros tenemos el libro y lo vemos fácil. Pero en ese momento, repito, no estaba la palabra de Dios. Y estaba permanentemente el juego que este mensaje se distorsionara. ¿Y cuál era la forma, el medio por el cual Pablo se podía asegurar que ese mensaje no se distorsionara? La vida de hombres y mujeres fieles y idóneos. Ahora, ¿entendés que
la preservación del Evangelio, la trascendencia, la única chance de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, hasta el último minuto de la tierra, es que vos transmitas el mensaje de manera fiel, de que vos sos el canal por el cual el mensaje fluye y llega hasta lo último de la tierra, hasta el último minuto de la tierra. Entregarlo de generación en generación hasta lo último de la tierra, hasta el último instante de la tierra. Este era el propósito, este era el fin por el cual Pablo le encarga a Timoteo y le dice estas palabras. Resumiendo, tenemos un mensaje. El mensaje es Cristo, el mensaje es el Evangelio. Tenemos que transmitirlo de manera comprobable, no podemos decir cualquier cosa. Y si alguno dice algo que está fuera de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad como iglesia de en amor confrontarlo y decirle, mirá, esto que dijiste no es lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, no solamente el mensaje es Cristo, no solamente es comprobable, sino que, me falta una C, era completo. Gracias, Carmen, me gusta que prestó atención. Completo. No podemos agarrar la Biblia por pedazos y quedarnos con lo que nos gusta. Debe ser transmitida de manera completa. Gracias a Tommy que me da tirando el pie. Y tenemos que entender cómo es el mensaje, tenemos que entender cómo debe ser el mensajero, tenemos que entender que el mensajero tiene que ser fiel, tiene que ser idóneo, porque el mensaje se está encargando como un tesoro y tiene que el mensajero transmitirlo con esa visión, con esa pasión, con esa convicción hacia el receptor, y el receptor tiene que ser fiel e idóneo, porque si no el mensaje se muere ahí. Si Pablo o Timoteo le transmitía un mensaje a una persona que no era fiel, no era idónea, no solo que no iba a llegar, sino que quizás llegaba distorsionado, como vimos. Fundamental. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que hoy vos y yo tengamos la posibilidad de tener este libro y poder escuchar el Evangelio. Y poder ser transformados por el poder de este libro, por el poder de la palabra de Dios. Por último, me pido que me acompañen a 2 Corintios capítulo 4, último versículo de la mañana. Hermoso capítulo para leer en casa, pero solo voy a leer algunas porciones. Y hay una pregunta que yo siempre me hice y siempre me hago al mirar a estos hombres como Pablo, como Timoteo. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Si vos mirás la vida de Pablo, no es una vida que yo elegiría. Se la pasó viajando en intemperie, perdiéndose en las mareas, golpeado, azotado, de cárcel en cárcel. Le pegaron tanto, lo apedrearon tanto una vez que lo dieron por muerto. La pasó mal. En términos humanos la pasó muy mal. Timoteo igual, los 12 discípulos, salvo Judas, pero el resto murió como mártir. También, viviendo la vida, yendo de acá para allá, predicando el Evangelio. Pablo pasó sus últimos días como prisionero de Roma. ¿Por qué? ¿Qué los movía? Y el capítulo 4 de 2 Corintios, vamos a comenzar con el versículo 5, dice lo siguiente: porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara, en la presencia de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentáneamente produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y qué maravilloso la comprensión que tenía Pablo de todo, de la vida, del Evangelio. Y podemos verlo como a Pablo como un prisionero. Estaba atado a los grilletes romanos, estaba metido en un pozo
sin poder ver a nadie. Y en efecto, Pablo era prisionero, pero a este prisionero todo el imperio romano le temía. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No? Si era un prisionero, era un simple hombre anciano, golpeado por la vida. ¿Por qué? Porque, repito, Pablo era un prisionero, pero tenía una prisión mucho más poderosa que la que tenían los grilletes que le habían atado a su calabozo, una prisión mucho más poderosa que la que cualquier imperio puede diseñar. Era, como dice en el capítulo 9 de Zacarías, Pablo era un prisionero de esperanza. Pablo estaba atado al momento en que iba camino a Damasco y su vida era completamente un desastre y Cristo lo transformó. Pablo estaba afirmado profundamente en quién había creído, había depositado su fe en Cristo y él sabía quién era Cristo. No tenía que nadie explicarle quién era Cristo, porque él era fiel, él entendía el mensaje, él entendía que la tribulación que pudiera vivir en este tiempo era leve, era momentáneo, era insignificante con la gloria venidera. Eran personas que no miraban lo que se ve, eran personas que miraban más allá, eran personas que iban por lo que no se ve, por la gloria venidera, no tenían preocupaciones por lo que sucede hoy. Estaban su corazón en la eternidad. Su visión, su deseo, su anhelo era llegar un día y ver a Cristo, verle cara a cara, ver su faz. No tenían ninguna otra preocupación, ningún otro anhelo, ningún otro deseo. Lo único que querían era ver a Cristo. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Esa era la visión que tenían estos hermanos. Esa es la visión que debe tener la iglesia. Esa es la visión que vos tenés que enseñar. Debemos ser fieles, debemos ser idóneos para enseñar, por amor a Dios, pero por respeto a estos hombres que nos legaron este tesoro tan hermoso que es la palabra de Dios. ¿Estamos siendo idóneos? ¿Estamos siendo fieles? Si me permitís la expresión, ¿te estás tomando en serio la palabra de Dios? ¿Estás tomando en serio este tesoro que, como dice el versículo que leímos, Dios lo depositó en vasos de barro que somos vos y yo? ¿Estás siendo como Pablo una persona que vive por la esperanza de Jesucristo? Quizás me decís la verdad, Martín, no sé de qué me estás hablando. Yo nunca escuché este mensaje. Y déjame decirte que estamos acá porque Cristo un día, hace más de 2000 años, pagó el precio que yo no podía pagar. Murió en la cruz por mis pecados, porque yo estoy en falta delante de Dios. Pero el libro de Romanos inclusive dice que no solo estoy en falta delante de Dios, sino que no puedo cumplir ni siquiera mi propia ley. Esos objetivos que nos ponemos, ni siquiera nosotros podemos cumplirlo. Esa moral que construimos, ni siquiera nosotros la podemos sostener. Es por eso que estamos en falta delante de Dios, que luego de la muerte viene un juicio, y en ese juicio estamos condenados al infierno por nuestro pecado. Y la única forma es que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios, que Cristo, alguien puro, alguien santo, algo perfecto, ocupara nuestro lugar en el juicio. Y eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que entendió Pablo. Y eso es lo que en esta mañana tenés que entender vos si no lo hiciste. Y si ya lo hiciste, te animo a que vivas por esperanza, que no vivas atado a lo que este mundo te quiere enseñar, que no vivas limitado por la filosofía, los pensamientos o tus propias visiones de la vida. Viví aferrado a la esperanza de que un día vas a ver a tu Salvador. Viví aferrado a la esperanza de que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. Pero lo importante es que cuando llegue delante de Cristo pueda decir las palabras de la parábola. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Oramos?